Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Santiago Espitia Rodríguez. Este video corresponde a la unidad número 7 llamada Recolección de la Información, Análisis e Informe Final. Esta exposición corresponde pues a la materia Metodología de la Investigación. Vamos a hablarles con mi compañera Lady Vanessa Gil, mi compañera Diana Garay. Y toda esta información la tomamos de la unidad número 7 y cada expositor les va a hablar pues de de la bibliografía que utilizó aparte. Entonces comenzamos hablándoles sobre la población, que es el primer tópico, eh, y enseguida les va a hablar mi compañera Vanessa. Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Gil. Les voy a hablar sobre la población. Recordarles que nosotros somos del grupo A, equipo D. La bibliografía que utilicé para este mapa es unas citaciones de Francisca Germán en el modelo de simulación y muestreo de la Universidad de La Sabana, Bogotá, 1988, la página 36, de Jenny José Nicolás, investigación integral de los mercados McBride Hill, Bogotá, 1994, página 84. Unos videos de Aprendiendo con Andrea del 2021, el 6 de marzo, de población y muestra, ejemplo, proyectos de investigación, metodología de la investigación, es un video en YouTube. Una citación de Best de 1970 y una citación también de Van Denlemayer de 1972 de la página 482. Bueno, empezamos con población. Entonces, como tal, la población es un grupo de elementos con características similares que el investigador elige para analizar, investigar, hacer referencias o estudiar. Se debe tener en cuenta que al momento de delimitar o mirar cuál es la población a la cual vamos a aplicar el diseño o la investigación, debemos definir ciertos parámetros para saber cuándo un elemento pertenece o no pertenece a a la población objeto de investigación. Bueno, como tal, tenemos dos definiciones de Francisca y de Jenny, de Yanni. Francisca nos dice que es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se pueden definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo. Para Yanni es la totalidad de los elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer una referencia o una unidad de análisis. Para ellas dos, la población o definir la población se debe realizar a partir de los términos unidades de muestreo, que como tal son los individuos o conjuntos específicos seleccionados para la investigación. Como tal, es la fuente de donde se extraen los elementos para analizar. Em, por ejemplo, en una universidad, los elementos a estudiar vendrían siendo pues los estudiantes y en una planta industrial podrían siendo las diferentes maquinarias que podemos encontrar en ellas, ¿no? Otros elementos que debemos tener en cuenta son los objetos, personas, cosas que forman parte del conjunto que se quiere estudiar. Por ejemplo, como tal, es el objeto individual del análisis. Entonces, las unidades de muestreo es la fuente de donde se van a extraer los datos y los elementos es el objeto individual, pues, del análisis. Em, Se debe tener en cuenta el alcance, que como tal puede ser un límite geográfico o temático, que pues nos dice hasta dónde va a llegar el estudio, hasta dónde se puede hacer. En este caso podría ser una región, una ciudad o en qué sector industrial se va a desarrollar. Y se debe tener en cuenta el tiempo. El tiempo es como el periodo durante el cual se va a estudiar este fenómeno, pueden ser meses, años
o intervalos específicos. Entonces, yo les traía unos ejemplos que quiero que analicemos y quiero que me ayuden a organizar el último, pues teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar. Em, las unidades de muestreo, los elementos, el alcance y el tiempo. Entonces, yo les traía estos primeros ejemplos. Entonces, el tema de investigación es el análisis del sector cuero y el calzado en su país. Entonces, las 5 principales ciudades del país sería el alcance, hasta qué es lo que, en dónde vamos a investigar el fenómeno o lo que está pasando. De 1990 a 1998, pues es el tiempo establecido que va a tomar el estudio o en el cual vamos a hacer el estudio. Todas las empresas del sector del cuero, calzado y ubicadas en el territorio nacional son pues los elementos que vamos a estudiar. Y todas las empresas del sector cuero y calzado en el país son las unidades de muestreo. Otro ejemplo que les traigo es más cotidiano. Entonces el ejemplo es un estudio de hábitos de uso del celular. Entonces, el alcance son las universidades públicas de la ciudad. El segundo semestre del 2024 vendría siendo el tiempo. Las personas que usan el smartphone vendrían siendo los elementos y los estudiantes universitarios vendrían siendo las unidades de muestreo. Entonces, como tal, el último ejemplo es el que quiero que me ayuden a organizar, dependiendo pues los elementos, el alcance, las unidades de muestreo y me falta uno. Y el tiempo. Entonces, pues no sé, creo que ahí el más fácil es averiguar el tiempo. De Entonces, 2020 al 2023, sí. ajá, entonces tiempo. Ch- El alcance es la delimitación, zon- o sea, en dónde vamos a Zona realizar el estudio. zona metropolitana del país es el alcance. Sí, Las unidades de muestreo serían las Las máquinas, máquinas, sí. ¿sí? a ver, ¿qué O dicen? las serían los elementos. Las máquinas serían los elementos. Exactamente, las máquinas vendrían siendo los elementos, porque vendrían siendo, Dios mío, los objetos que vamos a estudiar. Ah, ok. Y como tal, las plantas vendrían siendo las Las unidades, unidades de muestreo. porque es de donde vamos a extraer Nos la vimos una información. película, ¿no? Ay, Ujú. unidades de muestreo. Bien, entonces ya para terminar, lo que tiene que ver con población, les traía un video, el cual me confirman cuando estén escuchando. Da vida a tus ideas con el pregrado en diseño de videojuegos, matrícula abierta, plazas libres. Empecemos. Población. ¿Qué es la población? Son aquellos individuos que hacen parte de nuestro proyecto, esos sujetos, esas personas que siempre están ahí, que las necesitamos para nuestra investigación, para sacar aquellos datos y poder tener esos resultados de nuestro proyecto. Eso es la población. En muchas ocasiones la población se puede medir, se puede cuantificar. Cuando estamos hablando de esos sujetos, la mayoría de veces podemos medir esa población, podemos cuantificar esa población, saber cuántos hay. Los tipos de población tenemos que son finitas e infinitas. Finita es que tenemos un número definido, exacto, de población, de número de sujetos. Infinito es que son demasiados sujetos que no podemos ya ni siquiera contabilizar la cantidad de sujetos que hay. O sea, es una población indefinida. Los niveles de población, tenemos población diana y población estudio. Población diana es cuando hacemos relaciones a población en general, la población en general de la investigación, pero cuando hablamos población de estudio es cuando el investigador determina esas características especiales de la población. Yo quiero que la población
tenga ciertas características para mi estudio. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos población de estudio. Lo importante que debes tener en cuenta es que la población son aquellos sujetos que van a ser parte de nuestra investigación. Eso es lo importante, sin complicarnos. Entonces, ¿qué viene siendo la muestra? La muestra son esos sujetos que hacen parte de la población, es decir, tenemos aquí una población X y vamos a sacar una parte de esta población, voy a sacar una partecita, lo cual yo voy a llamar la muestra. ¿Por qué? Porque pues en nuestros proyectos, cuando tenemos una población súper grande, es un poco complicado poder analizar todos esos datos de la población. Entonces lo que nosotros hacemos es sacar una partecita de esa población y vamos a hacer un análisis de ellos. Es lo que llamamos la muestra. Estos sujetos que hacen parte de ella, vamos a analizar estos sujetos. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Tenemos una población en general de estudiantes universitarios. Yo la llamaría población Diana. ¿Por qué? Porque simplemente dije una población de estudiantes universitarios, pero no le coloqué características específicas, no indiqué de pronto si eran estudiantes de primer semestre, o sea, de primer ingreso, estudiantes de un semestre en específico, de último semestre. Ya cuando le coloco esas características específicas, ya hablaríamos de una población de estudio, una población en las cuales el mismo investigador determinó esas características de las cuales va a buscar esa población. Yo lo coloqué en general, población de estudiantes universitarios de 3 instituciones, para mí sería una población diana. Entonces voy a sacar una muestra de esta población. Mi muestra se conformó de 804 sujetos. ¿Quiénes participaron? 503 mujeres y 301 varones. ¿Cómo saqué la muestra? Simplemente, dependiendo del instrumento que yo vaya a utilizar, en este caso, un ejemplo, utilicé una encuesta. Entonces, de esa encuesta la apliqué a estos estudiantes universitarios y no se la pude aplicar a todos, se la apliqué en específico a tantos estudiantes universitarios. De ahí obtuve una muestra de 804 sujetos. Entre más grande sea la muestra, mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener más datos para poderlos analizar. Bueno, mi linda gente, espero que haya quedado súper claro los términos de población y muestra. Este tema es bien extenso. Bueno, como tal, el video iba enfocado a que ustedes me ayudaran a responder una pregunta. ¿Ustedes creen que es viable estudiar la población completa? Sí, es viable, es bueno, apoya o incita a la investigación por buenos caminos, estudiar a la población completa en general. O sea, sin muestras, ¿sí? Que no se tome una pequeña parte, sino todos completos. Pues yo digo que como tal depende de la investigación. Sí, sería porque, pues bueno, dependiendo del lugar donde se esté realizando la investigación, si la población es demasiado grande, pues llevaría mucho tiempo poder hacer la investigación a todos. Ya si de pronto es un grupo más pequeño, más reducido, sería mucho mejor para poder sacar información más precisa y detallada. Pero pues yo digo que depende de a qué población se le esté realizando la investigación. Ok. ¿Qué piensas, Santiago? Pues yo digo que no es viable porque las poblaciones tienen como una característica en común y pues si cogemos una parte de esa población podemos como llegar a determinar como características similares en los tipos de respuestas, las cuales pueden como tomarse como en general para esa población. Entonces yo creo que es por eso. Ok. Bueno, les tengo puntos a favor y en contra. Puede ser que no es viable porque también genera unos costos adicionales porque pues al estudiar una mayor población requieren más recursos, ¿verdad? También otro punto en contra es que van a tardar muchísimo más tiempo en recoger todos estos datos que si es de una población mucho más pequeña.
Y entre más grandes sean esta cantidad de datos sobre la población, puede haber cabida a cometer un poco más de errores, ¿no? Por otro lado, sí es viable estudiar la población completa porque evita, digamos, esos sesgos en la selección. Digamos que al tomar una muestra, pues se reduce, o al tomar, sí, al no tomar esa muestra se reducen como los riesgos de no tener en cuenta lo que decía Santiago, como las decisiones o descripciones de las demás personas, ¿no? Y también, pues si analizamos toda la población, pues también podríamos tener una percepción mucho más amplia de lo que está sucediendo o de lo que eh, estas personas perciben del problema. Bueno, entonces esa sería mi parte por población. Creo que sigue mi compañero Santiago con muestra. No sé si tienen alguna pregunta o duda sobre la población. No, Ani, todo muy claro. Perfecto. Entonces los dejo con mi compañero Santiago que les va a exponer muestra. Listo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Santiago Espitia. Les voy a hablar pues sobre la muestra de una investigación. ¿En qué consiste? La muestra es una pequeña parte de la población que se recoge pues para llevar a cabo la investigación. Eh, Da un paso a paso, el cual es definir la población, lo que hablaba anteriormente mi compañera Vanessa, definir un marco de la muestra, que es eh, definir a qué personas vamos a tomar para el estudio, definir el tamaño, qué tan grande o tan pequeño puede ser pues, el tema de investigación para abarcar cierto porcentaje de la población, realizar el procedimiento de muestreo y seleccionar pues la muestra. Aquí les traje como unas diferencias entre muestra y población, que pues la muestra es una pequeña parte de lo de la población. Se realiza para describir la población. Se lleva, o sea, toma menos tiempo toma hacerla, es menos costoso y tiene mejor nivel de calidad porque es algo más específico del tema de estudio. Les voy a compartir un video, el cual es de Hablas Pensando del 2020, el cual se llama ¿Qué es el muestreo y sus tipos de muestreo? Mm, Porfa, me confirman si escuchan, que creo que no estoy compartiendo el audio. Esperen. ¿Sí suena? No. Esperen un segundo. Turutun, turutun. Eh, En este video te Listo, explico qué creo es que una ya. Listo, gracias. Sí, muestra, qué es una población y los distintos tipos de muestreo probabilístico, no probabilístico, y te pongo ejemplos de todas y cada una de estas técnicas, además de sus ventajas. Así que, ¿habías pensado entonces, en el muestreo? Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No tan Básica. Para ver el curso completo, da clic al vínculo en la descripción del video. Ahí vienen otros cursos en línea y en vivo acerca de metodología y estadística desde cero, cómo hacer una tesis paso a paso e incluso de psicología en general. En las que se desea saber algo acerca de las personas, de los eventos y de las cosas en general, pero no siempre tenemos el tiempo ni el dinero para investigar a todas.
observar todos los eventos. Entonces usamos el muestreo. Ahora voy a empezar con las definiciones de muestreo, población y muestra para después explicar cada una de ellas. El muestreo es seleccionar para un estudio un número limitado de elementos de un conjunto más grande. Estos elementos pueden ser personas, empresas, organizaciones, escuelas, casos o incluso observaciones. Para hacer un muestreo se necesita una población y una muestra. Una población es un grupo de elementos que tienen mínimo una característica en común y estos elementos pueden ser personas, animales, no humanos, instituciones o casi cualquier cosa. Y de la población es de donde se extrae la muestra de un estudio y es hacia donde los resultados del estudio se generalizarán o inferirán. Ahora, la muestra es un subconjunto de la población que se estudia para hacer inferencias hacia la población, por lo que regularmente se busca que la muestra sea representativa de la población. Pongo un ejemplo para que quede más claro. Si yo creo que todos los estudiantes universitarios latinoamericanos son inteligentes, me costaría mucho tiempo y dinero ir a todas las universidades de Latinoamérica y aplicarles una prueba de inteligencia a todos los estudiantes. Pero lo que sí podría hacer es contactar a un subconjunto de estudiantes de algunas universidades y aplicar en ese subconjunto de sus estudiantes la prueba de inteligencia que necesito para medir las capacidades cognitivas de los estudiantes. Este procedimiento de elegir el subconjunto de todos los estudiantes latinoamericanos a los que les voy a aplicar la prueba de inteligencia es el muestreo. Sin embargo, una vez que hayamos aplicado las pruebas de inteligencia a los estudiantes de la muestra, veremos los resultados. Y si nuestro muestreo es correcto, supondremos que nuestros resultados aplicarán a todos los demás estudiantes latinoamericanos. A esto se le llama generalización o inferencia estadística. Entonces, si tomas un subconjunto de la población para tu estudio, es muestreo. Y si estás interpretando que los resultados de una muestra aplican a toda la población, es inferencia o generalización. Ahora, ¿cómo decides qué elementos, qué personas o qué instituciones entrarán a tu estudio y cuáles no? Es una decisión importante y por eso existen diversos métodos para decidirlo. Estos métodos se suelen dividir en muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos y para obtener una muestra se definen las características de la población de interés y de qué tamaño queremos que sea la muestra. Mientras que en los muestreos no probabilísticos, los elementos no tienen la misma probabilidad de ser elegidos y cómo se conforma la muestra depende de otras causas relacionadas con las características de la investigación y de un proceso de decisión por parte de los investigadores. Y creo que es un buen momento para decir que ningún tipo de muestreo es mejor que otro. Simplemente sirven para diferentes cosas y dependen también de qué tanto tiempo y dinero tienes para realizar la investigación. Aún así, las muestras probabilísticas bien hechas permiten obtener valores en la muestra que van a ser similares a los de la población e incluso también permiten estimar más o menos qué tanta diferencia hay entre las estadísticas de la muestra y la población. Ahora, los muestreos no probabilísticos, por otra parte, son un poco más rápidos. Y por si queda duda, en ambos tipos de muestreo, las muestras grandes suelen ser preferidas por encima de muestras pequeñas, ya que entre más grande sea la muestra se tendrán menos errores de inferencia. Y te adelanto que en muchos casos se suelen preferir muestras por encima de los 100, 200 o más elementos. Pero antes de continuar, quiero decirles que este número no está escrito en piedra y de hecho causa mucha discusión y además es un tema medio complejo. Entonces, mejor dejémoslo para otro video, el cual cuando lo saque lo podrás encontrar en la descripción del video. Por ahora, lo importante para recordar en este momento es que en la mayoría de los casos se prefieren las muestras grandes. Pero bueno, hay distintos tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Aquí hay algunos de los más comunes. Ahora, vamos a ver primero los muestreos probabilísticos, los cuales son el muestreo probabilístico simple, muestreo estratificado y por racimos o clúster. El muestreo probabilístico simple se puede hacer consiguiendo una lista de todos los elementos de una población y entonces elegirlos utilizando una tómbola o incluso hay ciertos softwares que te permiten extraer una muestra aleatoria de una base de datos. Por ejemplo, si para mi estudio yo quiero seleccionar aleatoriamente a 500 estudiantes de una escuela de 10.000, lo que podría hacer es conseguirme una lista de todos los estudiantes y colocarlos en papelitos y colocar esos papelitos en una tómbola, girarla y extraer un papel, seleccionar a esa persona, girarla y extraer otro papel, y así 500 veces. Después seguimos con el muestreo probabilístico estratificado. Para hacer un muestreo estratificado, primero se divide a la población en grupos más pequeños conocidos como estratos, y entonces en cada estrato haremos un muestreo probabilístico simple, y los participantes de cada estrato comparten una característica dentro de su propio estrato, pero son diferentes en comparación con los demás estratos. Pero creo que como ejemplo quedará más claro. Imaginemos que quiero saber cuánto gastan en libros los estudiantes universitarios de una universidad pública. Por lo tanto, necesito sacar una muestra de estudiantes universitarios de esa universidad pública. Sin embargo, en dicha universidad hay 3 carreras: filosofía, psicología e ingeniería. Y por otros estudios, yo sé que los alumnos de filosofía gastan más en libros que todos los demás. Por lo tanto, divido mi población en 3 estratos: uno de estudiantes de filosofía, otro de estudiantes de psicología y uno de ingeniería. Y entonces, dentro de cada estrato hago un muestreo aleatorio simple. Ahora, en cuanto al muestreo por conglomerados, racimos o clusters, la población se divide en racimos y entonces esos racimos se seleccionan aleatoriamente. Y de esos racimos seleccionados aleatoriamente se utilizan todos los elementos. Los racimos se pueden hacer por características de los participantes como edad, sexo, ubicación, salario, ganancias o casi cualquier característica. Y de igual manera se puede hacer muestreo por racimos en 2 etapas. En la primera etapa seleccionamos aleatoriamente los racimos y luego seleccionamos aleatoriamente a los participantes de cada racimo. Ahora, en el muestreo probabilístico se pueden hacer muestreos más complejos y o combinar distintas técnicas y hacer muestreos probabilísticos bastante complejos. Pero por ahora le voy a parar con el muestreo probabilístico porque siguen los muestreos no probabilísticos. En los muestreos no probabilísticos, no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por lo que este tipo de muestreo depende de la habilidad del investigador para seleccionar los elementos de la muestra, y los muestreos no probabilísticos suelen dividirse en 4: el muestreo propositivo, por cuotas, por conveniencia y por referencias.
El muestreo propositivo se hace con base en el objetivo del estudio y se seleccionarán solo aquellos elementos de la población que sean mejores para cumplir el objetivo del estudio. Por ejemplo, puede ser que una investigación de mercado quiera a personas de 25 a 40 años que hagan las compras de su casa, que usen aceite para cocinar y que vivan en ciertas colonias de la Ciudad de México. Y eligen ese perfil porque va acorde al objetivo que se tiene en la investigación. Por ejemplo, puede ser que quieran la opinión de dichas personas acerca de un nuevo producto de aceite para cocinar. El muestreo por cuotas depende de que tengamos un conocimiento previo de la población que vamos a estudiar y usemos ese conocimiento para conformar nuestra muestra. Por ejemplo, si nuestra población tiene 45% hombres y 55% de mujeres, nuestra muestra debe de tener 45% hombres y 55% mujeres. Es decir, en el muestreo por cuotas, las características o rasgos de una muestra deben de ser las mismas que en la población y por lo tanto los elementos de la muestra son seleccionados tomando en cuenta estas características. En el muestreo por conveniencia se toman muestras a las cuales el investigador tiene fácil acceso. Por ejemplo, puede ser que los estudiantes tengan acceso a sus compañeros, por lo que su muestra va a estar conformada por sus compañeros. La gran ventaja de este muestreo es que es muy rápido, ya que puede dar resultados en muy poco tiempo y por lo mismo suele ser barato y muy usado. Pero la gran desventaja es que es muy probable que la muestra sea poco representativa de la población en general, por lo que los resultados se deben de interpretar con mucha precaución. El último tipo de muestreo no probabilístico es el de referencias, también conocido como bola de nieve, el cual suele ser usado cuando la población es totalmente desconocida. En este tipo de muestreo de referencias o de bola de nieve se le pide al primer elemento de la población que recomiende a alguien más que cumpla las características requeridas para el estudio, y a esas personas referidas se les pide que recomienden a otras personas y así sucesivamente. Por lo tanto, el tamaño de gente referida va creciendo poco a poco, como una bola de nieve. Entonces, en resumen, en los muestreos probabilísticos todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para la muestra, mientras que en los no probabilísticos la elección de los elementos que conformarán la muestra suele ser a criterio del investigador y de acuerdo a los objetivos de la investigación. Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica. Listo. Eso fue por parte, pues, una explicación de la muestra, pues, de los diferentes tipos de muestra. Se cuestiona mucho esto, pues, porque no, o sea, escogen solo como una parte de la población, pues, para el estudio, entonces cuestionan mucho eso algunas personas, porque dicen, no, pues las características que tiene esa persona no son las mismas que las mías y no, pues, no definen lo que yo hago. Pero entonces tienen mucho en cuenta pues lo de la muestra, lo que les mostraba en el video y en la explicación que hice, pues las características que toman de esas personas. Ahora vamos con la recolección de información y las fuentes. Estas se toman desde un trabajo de campo, las cuales buscan una información válida y confiable. Esto es muy importante porque, pues dependiendo de ello, al igual que los otros pasos de la investigación, se va a desarrollar de buena manera o mala manera, pues la investigación. Parte de unas fuentes que son las primarias y las secundarias. Las primarias son todas aquellas que nos dan información directa, las cuales pues son personas, organizaciones, acontecimientos, el ambiente en el que nos estamos envolviendo, y la realidad que los estudian. Ahí yo les pongo como la explicación que es estar en el acto, o sea, es donde uno está presente, donde uno puede verificar y validar pues con su presencia lo que está sucediendo. Y las fuentes secundarias. eh, que es la información tomada desde hechos o relatos, que pueden ser referencias, libros, revistas, ensayos, documentos. De estas fuentes secundarias siempre se debe seguir un procedimiento sistematizado dependiendo de la investigación y debe ser pues muy riguroso tomar esas fuentes secundarias. Debemos ser muy rigurosos en cuanto a tomar esas fuentes. Luego, las técnicas de recolección de la información, las cuales pues son las comunes, las encuestas, las de observación, las entrevistas, cuestionarios o el internet. Las encuestas son pues de las más usadas, pero han perdido pues credibilidad por lo que mostraban en el video, que pues son encuestas que uno las hace por conveniencia, el muestreo por conveniencia, entonces algunas no tienen validez porque, pues digamos, tú se las haces a, no sé, a tu familia
o a tus amigos. Y no contesté pues ahí. Y que contesten por contestar, pues va a dañar el estudio y pues no va a servir la investigación. Entonces, por eso ha perdido un poco de credibilidad los temas de las encuestas. El de observación, el cual se divide en directa y científica. El de la directa es antiquísimo, la cual se basa en el uso de los sentidos, el cual pues el ver es el sentido que más se usa. También está la científica, que es el uso sistémico pues de nuestros sentidos para hallarle un sentido a la investigación, el cual debe tener propósito, debe ser planteada con cuidado, debe llevar pues un sistema, un proceso bien riguroso, también debe ser llevada por escrito según pues lo que nosotros veamos y sintamos pues de esta investigación, especificar la duración que va a llevar esa observación y llevar los principios básicos, los cuales son pues la validez y la confiabilidad de lo que nosotros estemos haciendo. La otra es la entrevista, la cual debe basarse en ser muy específicos en cuanto a quién entrevistamos y, pues a las personas que se encuentren involucradas en lo que vayamos a investigar. Los cuestionarios, los cuales sirven para obtener informaciones claras y precisas, los cuales tienen dos tipos de formato, los formatos de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las abiertas son las que pues podemos definirlas en investigación cuantitativa y cualitativa. Abiertas serían las cualitativas y las cerradas las cuantitativas. Em, y pues el Internet, pues que de ahí también debemos ser muy cuidadosos con la información que tomamos, pues porque no toda la información que encontramos ahí puede ser confiable. Eh, Va otro ítem, pues que es la confiabilidad y la validez. Eh, Les doy una explicación, que es la confiabilidad, que es la capacidad de producir resultados que sean congruentes con lo que se está dando pues en la población y con lo que se está investigando. Y la validez es cómo se mide y cómo se expone pues el mismo tema. Los tipos de validez es la validez real, de contenido, de criterio y de constructor. Eh, Eso es todo por esta parte de recolección de datos y la muestra. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. No sentí todo muy claro. No, No listo. sé. Listo. Entonces vamos con el otro tópico que es el análisis e interpretación. Entonces le doy la compañera. Listo, bueno. Bueno, buenos días. Mi nombre es Vanessa Gil y voy a continuar con el análisis y la interpretación de em, los resultados de la investigación, el cual tiene tres subtópicos que son el análisis y la interpretación, el procesamiento y la evaluación de los resultados y cómo se evalúan los resultados. Entonces empezamos con el análisis y la interpretación. ¿En qué consiste? Consiste en relacionar teorías empleadas en el diseño y los resultados encontrados mediante la aplicación de los instrumentos, ya que estos manifiestan explicaciones causales y lógicas consecuenciales, lo que nos lleva a una sistematización a lo largo del estudio. Entonces, les traía como los ejemplos de que eran explicaciones causales y lógicas consecuenciales. Entonces, las explicaciones causales en un ejemplo cotidiano vendrían siendo
El problema vendría siendo el pan no subió en el horno. La explicación causal, y la falta de levadura activa, la falta de levadura activa causó que la masa no fermentara, pues no creciera, ¿verdad? En lógicas consecuenciales tengo el ejemplo del problema de si no se paga la factura de electricidad, entonces se corta el servicio. Una lógica consecuencial sería pues que no se pueden utilizar los electrodomésticos. Entonces les traigo un ejemplo pues aplicado a ingeniería. Entonces el problema vendría siendo un proyecto de ingeniería civil se detecta que una grieta en el pavimento fue causada por una mala compactación del suelo. La explicación causal vendría siendo que la falta de compactación adecuada generó asentamientos diferenciales provocando esta fisura. De lógica consecuenciales, el ejemplo que les traigo es, si en un puente se usan materiales de baja calidad, entonces la vida útil será menor y habrán riesgos de colapso. La lógica consecuencial vendría siendo, vendría siendo colapso y pues que tiene muy poquita vida útil. Em, es importante el procesamiento y la evaluación de estos resultados para poder realizar el análisis y la interpretación. Como tal, su propósito es deducir los significados, o sea, sacar la conclusión de estos significados, interpretándolos de forma correcta, pues los resultados de la investigación, ya que los datos que podemos encontrar, pues no están organizados. Cuando tú empiezas una investigación, los datos que tú vas encontrando no los vas encontrando organizadamente. Los datos los podemos sacar de una encuesta, de una entrevista o de un experimento. También se debe interpretar los resultados de la información de forma lógica y estadística, ya que esto nos ayuda a revelar cuáles son los datos más importantes para la investigación. Bueno, les traía una pregunta. ¿Ustedes creen que la organización, el análisis y la interpretación de datos se realiza en un momento específico después de comenzar la investigación? O sea, ustedes comienzan una investigación y ustedes dicen, después del planteamiento del problema, yo empiezo a organizar mi información, a hacerle el análisis y a interpretar la información de los resultados. ¿Ustedes creen que hay un punto de partida, un punto donde les diga desde acá, ustedes tienen que empezar a recolectar la información? Sí, pues yo creo que debe tener como tal un tiempo para realizar cada cosa, porque pues igual, primero tengo que hacer la organización, luego hacer el análisis y luego hacer la interpretación. No se puede como tener un desorden o hacerlo al azar, sino que pues debe tener como un momento estipulado y un orden para poder hacer la investigación. Ok. ¿Qué piensas, Santiago? ¿Piensas igual? Eh, yo digo que es pues dependiendo del tipo de investigación. No sé, creo Ok. que eso lo habíamos tratado en, en unas unidades anteriores. Ok. Eh, pues basándonos, creo que era sí, el cuantitativo tenía un orden en específico y el cualitativo pues se podían hacer, no en desorden, pero sí se podían hacer ciertos Se puede pasos saltar unos pasos, ajá. al tiempo. Ujú. Listo. Entonces, en el material nos decía que la organización, el análisis y la interpretación de datos inicia con los primeros datos. Ahí tú empiezas a hacer la organización, el análisis y la interpretación de estos. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas encontrando ciertas hipótesis y soluciones a estas hipótesis, ¿qué vas a encontrar? Pues más hipótesis y más soluciones a las hipótesis. Entonces, lo que deberías ir haciendo es organizando y analizando, interpretando estos datos. Como les mencionaba, creo que en la unidad anterior, se dice que no se debe descartar ninguna posible solución, por más descabellada que parezca, porque de estas muchas veces surgen las mejores soluciones. Bueno, inicia con los primeros datos, ya que esto nos muestra la interacción que puede tener una variable sobre otra, y esto nos puede servir de base
para los procedimientos y adaptaciones, lo que nos ayuda a aumentar la precisión en que se llega a las fases posteriores de este estudio. Bueno, continuaríamos con el procesamiento y evaluación de los resultados. Como tal, lo primero que tenemos que hacer, como lo mencionaba Diana, era organizar de manera sólida toda esta información, tabulándola, o sea, organizándola en tablas por categorías o por temas de interés. Esta tabulación u organización se puede hacer de manera manual o de forma digital o por computador. Requiere que empleemos una codificación, pues porque vamos a manejar la investigación va a manejar variables, indicadores y tabulaciones en hojas separadas, con el fin de poder hallar la distribución de frecuencias y los resultados similares. Pues como les mencionaba en la unidad anterior, la idea es que estas posibles mini soluciones que vayan surgiendo a lo largo de la investigación nos sirvan como granitos de arena para crear la solución más grande del problema, ¿no? Em, Nos habla de las consecuencias de los resultados negativos. Cuando un resultado es negativo, significa que no verifica que lo que estemos investigando sea correcto, o sea, que nuestra hipótesis esté bien. Como tal, pues no se confirma la hipótesis. En el caso de que no se confirme la hipótesis, hay dos opciones. Tú adoptas la hipótesis, adecuas la evidencia y realizas más pruebas con el fin de, pues sí, adoptar la hipótesis a tu investigación, mejor dicho. En este caso es porque hay más factores que apoyan esa hipótesis y funciona con respecto a la efectividad predictiva que ya teníamos sobre ella. Y en caso de que la hipótesis no se confirme, la otra opción es abandonarla. Como tal, pues buscar otra opción. En este caso se deben tener en cuenta que existen más evidencias negativas de la hipótesis, o sea que no hay como algo que la esté respaldando. Y solo queda por evaluar hipótesis más promisorias. Entonces, esto es como permisivas, como que te dejan investigar más ampliamente al detalle, que no sería la idea cuando ya entras en el punto de analizar la información. La idea es empezar a buscar las soluciones y no más hipótesis. Bueno, ya entraríamos a hablar de BES en 1970. Esto es algo que nos menciona el material de apoyo. Él nos dice que las etapas de clasificación, puntuación, distribución y tabulación de datos son partes importantes en el proceso de una investigación. En estudios amplios se utilizan métodos mecánicos de distribución y tabulación para ahorrar tiempo y esfuerzos y pues claramente disminuir errores. Aquí habla más de que todo de la tabulación digital o por computador. Y en proyectos menos ambiciosos, más pequeños, se emplean usualmente los métodos de distribución y tabulación manuales. Sí, manualmente, valga la pena su redundancia. Por último, tenemos cómo se dan los resultados. Como tal, nos mencionan que no hay una norma universal que nos diga o que nos indique cómo se deben evaluar sistemáticamente los resultados de una investigación. Sin embargo, los investigadores Van Denle y Meyer hicieron un cuestionario de estudio que ellos sugieren que se debe aplicar antes, durante y después de haber terminado la investigación. Entonces, el cuestionario comprende unas preguntas que pues se deberían hacer, como les mencioné antes, durante y después. La primera pregunta es, ¿las pruebas reunidas han sido analizadas desde un punto de vista lógico para verificar la validez de las consecuencias deducidas a partir de la hipótesis? La segunda dice, ¿han sido formulados objetivamente tales análisis y se han procurado evitar influencia de las opiniones y prejuicios personales? La tercera dice, se incurrió en generalizaciones demasiado amplias, carentes de pruebas que las respalden. Se ha tratado de delimitar con cuidado el alcance de las generalizaciones. Entonces, en ejemplos, les traigo que afirmar que todos los teléfonos caros son mejores, sin analizar las características técnicas reales de todos los teléfonos. Y el ejemplo aplicado a ingeniería sería concluir que todas las máquinas SNS
son eficientes, sin probar diferentes marcas y diferentes condiciones de uso. Dice, existen en el informe contradicciones, incongruencias o enunciados confusos, vagos o exagerados. Entonces, como ejemplo, decir, voy a comer saludable y luego añadir, aunque no importa si como comida rápida todos los días. En un ejemplo ya de ingeniería es, un informe indica que un proceso ahorra el 30% de energía, pero en otra parte dice que el ahorro es mínimo. Entonces, pues como que no se tiene algo concreto, ¿verdad? Las conclusiones, opiniones e interferencias se confunden con los hechos. Entonces, ejemplo, decir, ese medicamento es bueno porque a mi primo le funcionó, pues sin ninguna evidencia médica, todos los cuerpos van a reaccionar de manera diferente. Em, ya el ejemplo aplicado de ingeniería, el ingeniero afirma que el sistema hidráulico es el mejor, pues sin presentar ningún dato comparativo con otros sistemas, ¿no? Omite el investigador las pruebas que no concuerdan con su tesis. Entonces, al recomendar un producto, oculta que en algunas reseñas fue mal calificado. Un estudio sobre eficiencia de un motor ignora las pruebas donde el motor falló bajo ciertas cargas, como que omiten esa información para poder acentuar o afirmar un poco más su hipótesis o el punto clave de la investigación. Se llama la atención sobre las posibles existencias de las relaciones no previstas, aparte de aquellas que sirvieron de base en la formulación de la hipótesis. Como ejemplo, al probar un nuevo detergente, notas que también sirve para limpiar vidrios. Y en pruebas de un nuevo material para aviones, descubren que también reduce ruido y pues lo reportan, ¿no? Se relacionan los hallazgos del estudio con las investigaciones anteriores. Se procura formular generalizaciones de amplio alcance sobre la base de las interferencias acerca de las relaciones entre los datos, o se trata de que éstas alcancen un nivel teórico más elevado. Entonces, como ejemplo, les traía, antes de probar una receta nueva, se comparan los comentarios de personas que ya la hicieron para saber, pues, si les funciona la receta a ellos, si de pronto tienen algún comentario de, yo le apliqué 2 cucharadas más de polvo para hornear y me salió maravillosa, cositas como esas. Y ya un ejemplo aplicado en ingeniería sería un estudio sobre energía solar, comparando los resultados con proyectos previos en climas similares. Señalan los factores no controlados que pueden afectar los resultados de la investigación. Entonces, aceptar que una dieta no se controló, que en una dieta no se controló el consumo de snack fuera de las comidas. O indicar que en una prueba de resistencia del concreto, la humedad del ambiente también pudo alterar el resultado. Se admiten y se exponen con honestidad las carencias de los datos. Decir que no se probó el producto en todas las condiciones porque no había presupuesto. Y señalar que no se midió el comportamiento del material después de 10 años por falta de tiempo, como que asumir que tú como investigador tuviste ciertas falencias. Bueno, entonces, como tal, y para terminar el tema, les traía un video. Creo que no se va a escuchar porque no compartí con sonido. El Conjuro 4, Últimos Ritos. Análisis e interpretación de la información. Dentro de las necesidades que conforman el diseño de tu intervención se encuentra el análisis de la información obtenida. Una vez que procesaste los datos, analiza la información partiendo del siguiente objetivo. Si la información es cuantitativa, describir las variables y explicar cómo se relacionan entre ellas. Si la información es cualitativa, comprender las experiencias de los individuos que intervienen, sus contextos y motivaciones. Con este objetivo en mente, si tus datos son cuantitativos, el análisis se realiza después de haber recabado la información, a través de programas que procesen sistemáticamente la información, por ejemplo, una hoja de datos. Puede ser descriptivo, inferencial. Si la información es cualitativa, depende de los datos que recolectaste y del objetivo de tu intervención. Se realiza al mismo tiempo que la recolección de los datos. Se basa en la inducción y consiste en describir y desarrollar temas. Sigue estos pasos para analizar la información.
Cuantitativa. Selecciona el programa estadístico y ejecútalo para que arroje la información ya correlacionada. Explora los datos a través de visualizar y analizar las correlaciones. Evalúa la confiabilidad y validez del instrumento que utilizaste para recolectar los datos. Realiza el análisis descriptivo o inferencial dependiendo del objetivo de tu intervención. Prepara la información para elaborar un reporte. Cualitativa. Estructura la información por medio de organizarla y transcribir el material. Lleva una bitácora, pues la recolección y el análisis son simultáneos. Documenta desde el inicio. Evalúa la confiabilidad, validez y rigor a través de analizar. Dependencia. Verifica que otros estudios o investigaciones realizadas tengan resultados equivalentes. Credibilidad. Se refiere a la capacidad que tiene el investigador para comprender y transmitir la experiencia del participante. Transferencia. Es la posibilidad que tiene la intervención para ser aplicada en otros contextos. Confirmación. Se relaciona con la credibilidad y tiene que ver con demostrar que el investigador está libre de tendencias o sesgos. Por ejemplo, si queremos saber acerca del nivel de deserción a nivel preparatoria en línea, si la investigación es cuantitativa y obtuviste el reporte a nivel municipal de la cantidad de bajas, vacía la información en el programa adecuado e identifica el porcentaje de alumnos que desertó en primero, segundo y tercer año, el porcentaje de mujeres y hombres, etc. A partir de esto, puedes describir quiénes son más propensos a desertar, ya sea por género o edad. Si la investigación es cualitativa, además de tener la base de datos, entrevista a los alumnos acerca de la razón por la que desertaron. Explora la plataforma en la que estaban inscritos. Después, organiza la información, transcribe los datos de tu bitácora, evalúa el rigor y validez, y entonces comprenderás las razones por las cuales los individuos desertan, correlacionándolo con la edad y el género. Analiza la información obtenida en la investigación. Es importante para que tu intervención cuente con sustento y objetivos claros y alcanzables. Bueno, entonces, para terminar ya el tema, yo quisiera preguntarles a ustedes qué creen que es más confiable, el análisis cuantitativo o el análisis cualitativo. ¿Es más confiable? Sí. Pues teniendo en cuenta lo que habíamos visto en las anteriores explicaciones con respecto a los análisis, digo que no, o sea, que se complementan, que en los dos se puede ver información importante, tanto en el cualitativo como en el cuantitativo. O sea, no creo que supere uno al otro, sino que pues ambos manejan información muy importante. Ok, ¿qué piensas, Santiago? Yo digo que también lo que decía Dianita, pues y también lo que hablan en el video el doctor Roberto Hernández, en los videos, que todos los métodos de investigación pues sirven y no hay uno mejor que otro, sino que debemos saber elegir cuál escoger para cada tipo de investigación. Perfecto. Entonces, para cerrar ya como conclusión, tenemos en que el análisis y la interpretación de la información son pilares fundamentales en cualquier investigación. No existe un único enfoque que sea superior a todos los contextos, como lo mencionaba Santiago, ya que como tal el análisis cuantitativo nos ofrece una objetividad y datos generalizados, mientras que el cualitativo nos brinda una comprensión mucho más profunda de las experiencias y los contextos. La elección entre el método que vamos a utilizar no debe basarse en cuál es el mejor, sino en la naturaleza que tenemos del problema, los objetivos del estudio y pues los recursos con los que contamos, ¿no? En muchos casos, la combinación del método cualitativo y cuantitativo es la estrategia más buena para garantizar que tenemos o que vamos a utilizar una metodología adecuada para responder pues al problema que estamos manejando. Entonces, con eso terminaría lo que tiene que ver con análisis e interpretación. No sé si queda alguna duda o todo quedó claro sobre el tema. No, Vane, todo muy claro. Perfecto. Entonces, a continuación, les dejo con mi compañera Diana, que les va a exponer el informe final.
Bueno, entonces vamos a acá. Bueno, vamos a hablar sobre el informe final. La información fue sacada del módulo del módulo de la unidad. Entonces, con respecto al informe final, nos habla sobre la estructura como tal de la presentación de este informe. Entonces, acá nos indica que el informe final va como tal con las normas y con TEC, los elementos para poder presentar este informe. Entonces, como elementos preliminares tenemos los componentes iniciales del informe. Las partes que son obligatorias son la tapa o la pasta, las guardas, la cubierta, la portada, la página de aceptación, la página de dedicatoria y la página de agradecimientos. Los otros componentes adicionales serían el contenido temático, las listas especiales, el glosario y el resumen. Con respecto al cuerpo del informe, este contiene la investigación en sí. El orden es fundamental para una presentación clara y organizada. Tenemos que la organización debe ser secuencial, por eso pues tenemos como enumerado cómo debe ir organizada esta información. Como primero debe ir el título, segundo la formulación del problema, tercero la introducción, cuarto la justificación, quinto los objetivos generales y específicos, sexto el marco teórico, donde sea referencial histórico o epistemológico, y pues entre otros. Como séptimo los anexos, como 8 las conclusiones y como 9 la bibliografía. Las formas de presentación de este informe son escritas, que pues esta sería la principal, como gráfica, como sonora y como audiovisual. Estos serían como tal los formatos y requisitos, las reglas de presentación. Entonces, estas son las directrices técnicas para asegurar que el documento sea legible y sea profesional. Entre esas las formas de presentación que les mencionaba, los aspectos del documento escrito, que sean, si es en impresión, debe ser nítida y ordenada, puede ser a máquina o en computador. El contenido debe ser libre de errores ortográficos, dactilográficos, gramaticales y de puntuación. El resaltado se puede usar negrita o cursiva o bastardilla, que es el tipo de letra. Y en idioma extranjero, los términos en otros idiomas deben ir en cursivo. Con respecto al papel, debe ser tamaño carta, escrito por una sola hoja de la cara y a 2 renglones el espacio. La numeración en los preliminares deben ser en números romanos en minúscula a partir de la página dedicatoria, centrados a 2 centímetros del margen inferior. Las páginas anteriores, la guarda, la cubierta y la portada se cuentan, pero estas no van con numeración. El cuerpo y los complementos van con números arábigos consecutivos a 2 centímetros del borde superior derecho o centrados a 2 centímetros del margen inferior. Y como recomendación, la idea es evitar la numeración que es compuesta, como 13A, 13B, 17 bis. Aquí nos dan pues estos ejemplos, entre otros que indican la superposición de texto en el documento, sino que pues el número solamente. Y con la redacción, esta debe ser impersonal. Los párrafos sin sangría, comenzando contra el margen izquierdo, excepto las citas que son extensas, que vaya a 2 renglones. Y los números se escriben con letra y con cifra si son mayores de 9, si son mayores de 9 o si son en rangos. La puntuación va a 2 espacios después del punto seguido, 4 renglones después del punto aparte. Los 2 puntos se escriben inmediatamente después de la palabra y seguidos de 2 espacios. Las márgenes, la izquierda debe ser de 3 centímetros, 1 centímetro para empastada. El derecho a 3 centímetros, el superior a 3 centímetros, el inferior a 2 centímetros. Y en el comienzo del capítulo, cada capítulo preliminar o complemento debe iniciar en una nueva hoja, a 5 centímetros del borde superior, y los títulos se separan del contenido por 4 renglones.
Y acá nos muestran un ejemplo para la información del para la presentación del informe final, perdón. Entonces aquí podemos ver los espacios que se deben dejar en la parte superior, en cada lado y en la parte inferior, y pues cómo debe ir como tal la organización del texto. Estos serían como tal las especificaciones, los requisitos y pues la estructura en la cual debemos presentar el informe final. No sé si tengan alguna duda o algo adicional. No, Dianita, dudas no. No, Dianita, todo está muy bien. Vale, entonces así finalizaríamos el último tema de esta unidad.